Laura Deriu, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? Escuchando atentamente al fiscal. Qué impresionante, ¿eh? Cuando la justicia actúa a conciencia y pensando y analizando, los fallos son impresionantes. Sí, Pero una cosita chiquita de 15 segundos, el tema de la señora, bueno, ahí falló todo, para que la mujer llegue a eso. ¿Por qué? Porque en Argentina esas cirugías se hacen. Yo estoy segura que en el hospital de niños, que en el hospital Garrahan, se solucionan esos problemas. Ahora, los que atendieron a esa mujer en un hospital y no la derivaron y no la ayudaron, la asistencia social, la medicina, el Estado, los aviones sanitarios, ahí falló todo para que la ujú. mujer tenga que llegar a ese extremo. Y eso es lo interesante, saber por qué falla todo. Y, Y la empujan a hacer algo como lo que hizo, ¿no? y bueno, vos metes otro tema que habría que analizar en otra oportunidad, pero efectivamente yo me imagino que en los márgenes de Tartagal, ni siquiera en el centro de Tartagal, que ya Tartagal no es el centro de Salta y Salta no es el centro de Buenos Aires, en la periferia de Tartagal la vida debe ser bastante, muy distinta, digamos, a la que nosotros podemos entender desde el lugar donde estamos. Pero efectivamente, creo que en otro momento podemos charlar. Pero hoy habíamos hecho una promesa y vamos a tratar de cumplirla, que es que hables sobre aquella famosa carta de Perón, ¿eh? Sí, la Carta a los Pueblos del Mundo, a los pueblos y gobiernos del mundo, de Perón, de marzo del 72, mira, si hace tiempo. Mira. Bueno, es una carta que algunos peronistas ni la conocen, y que en un reportaje que vos le hiciste a Brailovsky dijo que inclusive por aquellos años, cuando él volvía a la Argentina, algunos decían que era mejor que no se conociera porque era una prueba de que Perón estaba senil. Bueno, Mm. así estamos con ese pensamiento. Si querés, te la leo, lleva 10 minutos más o menos, la podemos cortar cuando vos me indiques. Bueno, a ver si tenés, vamos a ver, si los Bueno, oyentes bueno. quieren, léela. Bueno, es textual, ¿eh? Y Perón decía que creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Tal concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo podrá transformarse en acción a través de los dirigentes políticos. Ujú. El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Muy bien. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, seguridad y contaminación en las ciudades y que agrava las consecuencias de su vida sedentaria. Las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos los que deberían ser consumo duradero, con toda la intención se les asigna corta vida, porque la renovación produce utilidades. No menos grave el hecho de que los sistemas sociales en países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. Ujú. De este modo, el problema de las reacciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble. Algunas clases sociales, las de países de baja tecnología, sufren efectos de hambre, analfabetismo, enfermedades, pero al mismo tiempo las clases sociales de los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o vida espiritual o físicamente sana. Se debaten en medio de la ansiedad, el tedio, los vicios, que produce el ocio mal empleado. Lo peor es que debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, este estado de cosas tiende a agravarse. Es evidente el agotamiento de los recursos en los países del tercer mundo, con las consecuencias que están a la vista y que se hacen sentir principalmente en los sectores más humildes de la población. Es verdad, la selección natural
ha sido convertida por ello en un sofisma detrás del cual se oculta una selección social y una selección internacional. La separación dentro de la humanidad se está agudizando de modo tan visible que parece que estuviera constituida por más de una especie. El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras por un lado llega la luna, por otro mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. En el curso del último siglo, el ser humano ha exterminado cerca de 200 especies de animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras, ya han sido convertidas en cementerios de peces y crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como por el petróleo derramado. La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disimularlo. En cambio, todavía ni siquiera existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro de agua dulce, tanto para consumo humano como para la agricultura. Al mismo tiempo, la presión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo. Para preservar el ambiente y vivir en armonía con la naturaleza no hay necesidad de abandonar los avances tecnológicos. Por otra parte, a pesar de la llamada revolución verde, el tercer mundo todavía no ha alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consume y para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de la justicia social, que todavía está lejos de alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción de alimentos sustitutivos está frenado por insuficiencias financieras y dificultades técnicas. Bueno, a este sinnúmero, ya terminamos, de problemas creados artificialmente se suma la irracional carrera armamentista, el crecimiento explosivo de la humanidad, que sin duda necesita una política demográfica. Y termina diciendo Perón, ¿qué hacer? Si se observan en su conjunto los problemas que se plantean, comprobaremos que provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana. Esta heterogeneidad de causas deben dar lugar a una heterogeneidad de propuestas. Bueno, después podemos dejarlo para el próximo programa, sí. qué hacer, o sea, qué es lo que piensa que debería hacerse para frenar todo esto, que es el preludio de lo que hoy está viviendo el planeta, porque vos fíjate que en todo eso que leí aparece todo, el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación y el desmonte, la destrucción de las áreas verdes, la contaminación de los mares, habla del automóvil, habla de la sociedad de consumo irracional, insostenible. Esto toma una relevancia fundamental porque fue escrito Mario en 1972. Sí, claro, estaba con una lucidez extraordinaria y es una síntesis que no es fácil de lograr, propia de un líder político. Pero que además después la llevó a la práctica, porque cuando él retorna a la Argentina y es elegido nuevamente por tercera vez presidente, crea la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de toda Latinoamérica y nombra a Yolanda Ortiz, una mujer, una química, como secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Y esa fue la primera en toda Latinoamérica. Lo único que había como antecedente era una agencia de protección ambiental que se había creado en Estados Unidos nada menos que 2 años antes. O sea, después, por eso digo que después lleva a la práctica eso en la Argentina. El único error que comete es ponerlo dentro de la órbita del Ministerio de Economía, porque ahí, dicho por la propia Yolanda Ortiz, empieza a chocar los economistas con lo que ella venía a plantear, ¿no? Porque decían los economistas que lo que hacía la Secretaría de Recursos Naturales frenaba el desarrollo.
Y Yolanda Ortiz decía, no frenamos el desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser primero sostenible, y aparte el ser humano está por ante todo. Si hay un daño físico al ser humano, al trabajador fundamentalmente, que se ve perjudicado, ¿de qué desarrollo me voy? Había ahí una pica entre lo económico y lo ambiental, cuando en realidad debería ser al revés. Lo económico debe ser adaptarse a lo ambiental, porque si no desaparecemos del mapa. Así es. Interesantísimo. Ahora, qué interesante también que vos incorpores un nombre que ni yo, que llevo tantos años en política, tenía presente, ni siquiera creo haberlo escuchado. Yolanda Ortiz. Sí, Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente Humano, así se llamó, la secretaría que creó el general Perón en su regreso a la Argentina en su última presidencia. E insisto que fue la primera de toda Latinoamérica. La primera de toda Latinoamérica, o sea que fue muy revolucionario. Quiero decir que él llevó a la práctica, en el final de su vida, de lo que se había nutrido allá en Europa, incluso porque él había estado en contacto con mucha gente que después conformó la conferencia de Estocolmo, que fue la conferencia de las Naciones Unidas por el medio ambiente humano, que fueron los primeros indicios de todo lo que vendría después. Y bueno, eso, él como era un hombre, obviamente, como dijiste vos, puede gustar o no, era un estadista, o era un hombre pensador, era un hombre lector, era militar, pero leía. Y tenía una gran cultura. Escribía, tenía cultura y se nutría del conocimiento de los demás, cosa que ahora tenemos una orfandad absoluta. Increíble. Lo que vemos, lo que se autodenominan dirigentes hoy por hoy, no sé qué leen, no leen ni Patorucito, porque creo que por ahí harían mejores cosas si leyeran el Patoruzú. Pero bueno, hago un punto ahí porque ya estamos sobre la hora. Sí, estamos sobre la hora, pero claro, cuando vos decís eso y pensar que Felipe Solá supuestamente es un seguidor y las cosas que ha hecho. No lo que ha hecho, lo que ha dicho. Yo lo voy a decir porque es el idioma nuestro, pero él lo dijo. Como una vez le preguntaron cómo estaba siempre de donde estaba, siempre bien ubicado, él dijo, y hay que hacerse el boludo, dijo directamente. Así es. Una persona que dice eso ya directamente, yo le hago una cruz, no venís más, porque ¿qué quiere decir eso? Y bueno, querrá decir que la Argentina, para seguir progresando en el mundo, tendrá que hacerse la boluda. Pero ni siquiera eso, porque él hablaba de la Argentina, sí, progresando, esa es otra discusión, ¿qué es progreso? No, yo creo que lo que vos has leído hoy, ya se nos fue el tiempo, lo que has leído es un aporte magnífico, es un recuerdo extraordinario de quien fue 3 veces presidente de la Nación, querido por su pueblo, en un contexto histórico realmente terrible, como fueron aquellos años, pero no nos vamos a referir a ello hoy. Te agradecemos muchísimo, Laura, tu participación, y hasta el viernes que viene. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.